Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de estos espacios abiertos de este módulo 7. Nuestra presentación está corriendo en este momento. Espero se vayan agregando algunos alumnos a lo largo de esta sesión. Pero pues vamos dando inicio a nuestro segundo espacio abierto. La orden del día pues es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Habremos de comenzar a hacer uso ya. Traje algunos ejercicios para que podamos ir avanzando y dándonos cuenta qué tan buenos han sido estos días en cuanto a que ustedes hayan ya checado o revisado nuestro material. Les vuelvo a repetir la metodología en un momento, no sin antes pues presentarme. Ya lo había hecho desde la sesión anterior. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en lenguas modernas. Llevo 12 años siendo docente de inglés, de historia, de literatura y tengo una maestría en estudios históricos que va con relación a la evolución histórica de la lengua. Mi formación es como lingüista y pertenezco al área de la comunicación aquí en Prepa en Línea CEP, ¿ok? Bueno, se está agregando alguien ya a nuestra sesión. Esperamos se agreguen los demás. El propósito de esta sesión es el mismo desde el día miércoles, que es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta primera semana del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad, ¿ok? Bueno, de eso va nuestro propósito de esta sesión y prácticamente es el propósito de toda la semana, ¿ok? El tema que nos toca el día de hoy es el segundo tema gramatical que ustedes están aprendiendo en esta semana. Es el pasado progresivo o pasado continuo. Se llama de la misma manera, me refiero a que se refiere a la misma cuestión, más bien, que el pasado progresivo y el pasado continuo son lo mismo prácticamente. Solamente pues cambia en cuanto a cómo lo mencionamos, pero es exactamente lo mismo, que es el pasado progresivo. Ahora, les comentaba hace ratito que di inicio de manera puntual a nuestra sesión, que es importante recordar la metodología. Nos hacen hincapié en Prepa en Línea que les recordemos la metodología, dado que algunos tienden a hacer algunos señalamientos en cuanto a lo que se les ofrece en Prepa en Línea en SET. Solamente recordarles que hay una metodología de trabajo, que esta metodología es una metodología activa, y es activa porque a ustedes justo les solicita, les pide que se activen en este proceso de aprendizaje. Ya no es esa metodología pasiva de hace una década o hace más de 2, 3 décadas o más, de hecho, en cuanto a que el alumno es el profesor es la única fuente de conocimiento. Ya no es así, por lo menos no en cuanto a la metodología de Prepa en Línea CEP. Aquí se requiere que ustedes se activen, que hagan que la responsabilidad de su proceso de aprendizaje recae en ustedes, en casi la mayoría. Me refiero a que un 70% es su total y absoluta responsabilidad. Del resto se hace cargo Prepa en Línea CEP, les da todo el acompañamiento necesario, les provee todo lo necesario para que a través de la plataforma ustedes vayan asimilando los conocimientos, pero es prácticamente ustedes gestionando su propio conocimiento a través de la guía y de la facilidad que da Prepa en Línea en CEP para poder tener acceso a los conocimientos, ¿ok? Son ustedes gestionando sus propios tiempos, son ustedes gestionando en qué momento hacen tal o cual actividad, son ustedes trabajando con todo lo que Prepa en Línea CEP les provee. Algunos llegan aquí pensando en que van a estar aquí recibiendo todo absolutamente de manera directa, por lo menos, por ejemplo, de los espacios abiertos, que aquí van a aprender todo completamente, y siempre les recalcamos, no va así la metodología, como les decía desde la sesión anterior, es una metodología activa llamada Flip Classroom, aula invertida, en donde ustedes a través de todo lo que les provee la plataforma hacen revisión del material previo a que lleguen a la sesión,
Por ejemplo, ahorita es el pasado progresivo, en teoría ustedes ya tuvieron que haber revisado ambos puntos gramaticales, ya tuvieron que haber tenido por lo menos un contacto previo con este punto gramatical y ahora en este momento de las 5 a las 6 que dura nuestro segundo espacio abierto, ustedes habrán de exponer sus dudas, sus preguntas, de ser partícipes de este proceso de aprendizaje y demostrar qué tan buenos son gestionando esto por su propia parte, ¿ok? Vuelvo a repetir, no es ya una metodología pasiva donde solamente aquí en el espacio abierto vienen a aprender y ya de ahí, pues el resto de los días a lo mejor hacen otro tipo de actividades. Va a la inversa. El resto de los días se dedican a asimilar esos conocimientos, a realizar las actividades formativas, a tener el acceso completo al conocimiento de lo que se les trata de inculcar en cuanto al aprendizaje del inglés. Y en los espacios abiertos venimos a resolver dudas, a practicar un tanto y así vamos siguiendo con este propio avance. No es nuevo, como les decía, es prácticamente lo que se utiliza hoy en día en las escuelas en línea y desde hace años, de hecho, para posgrados que muchas personas quieren inscribirse. Yo tengo varios compañeros que han estudiado sus posgrados en universidades digitales y es exactamente lo mismo. Les dan toda una plataforma donde uno como estudiante se dedica a gestionar sus propios tiempos, ir asimilando esos conocimientos y una vez a la semana, por ejemplo, ellos tienen sesiones como por ejemplo esta de espacios abiertos, donde tienen acceso a resolver dudas con su asesor, con su tutor, con alguien, una autoridad de la institución. Entonces es algo similar, ¿ok? Lo digo porque nos decían en algunas reuniones que tenemos que de pronto el alumno sigue sin entender este cambio de paradigma, piensa que aquí va a venir a aprender todo y aquí justo en esta sesión se le va a dejar en claro todo lo que tiene que hacer con la actividad integradora 1, 2, 3, 4 y 5 porque no la ha revisado. Entonces, eso es lo que ha sucedido en varias generaciones. No revisan las actividades, no tienen idea de qué trata cada una de las actividades y cuando se conectan aquí justo al espacio abierto, piensan que aquí se les va a dar todas las indicaciones, cuando no es así. Ya tuvieron que haber revisado esas actividades, ya tuvieron que haber leído las instrucciones y cuando llegan aquí es justo cuando se les apoya, hacemos ejercicios y aquí justo pues ya tuvieron o tendrán la oportunidad de resolver esas dudas, pero previamente ya tuvieron que haber consultado todo el material. En la sesión anterior, algunos de los que se conectaron me decían eso, que pues la verdad no habían revisado nada, entonces que ahorita van a ponerse al corriente. Vuelvo a repetir, cuando se conecten aquí, y no es que sea un regaño ni nada de eso, ya tuvieron que haber consultado el material para que así puedan exponer sus dudas o sus preguntas. Y alguna otra cuestión que sucede en otra generación. Em, Se han conectado en la generación anterior, se conectaron varias personas de manera continua, pensando en que por el hecho de que se conecten van a tener una calificación. Se les asigna una calificación siempre y cuando tengan una participación activa cada vez que se les solicite o que por ustedes mismos deseen participar, se asigna una calificación. Pero si no están activos durante la sesión, no se hacen presentes, no responden a las preguntas, solo y únicamente está su sesión abierta o conectada, no hay una calificación. Y por otro lado, esa calificación no es suficiente para acreditar el módulo, ¿ok? No es suficiente. Es una calificación, un incentivo mínimo que aporta a su calificación final una vez que ustedes ya hayan hecho todo el resto de las actividades, las formativas, las sumativas, todo eso, si ya ustedes lo realizaron, ahora sí se ve, digamos, el impacto de estas participaciones activas en los espacios abiertos, ¿ok? Lo digo porque, como les comentaba, alguna persona tenía esa indicación de que, pues entonces, ¿qué chiste tiene conectarse si no va a tener una calificación? Y le decíamos en algún momento, es como si un alumno se le pusiera, y de hecho hay varios docentes que hacen algo, se les pusiera una calificación o les dan puntos extras por el hecho de asistir a la escuela. Y les decíamos a varios de ellos, yo soy docente también en escuela de manera presencial, y les decimos, yo en mi caso, es lo mínimo que debes hacer para que pueda surgir o para que pueda resultar el resto del proceso de aprendizaje. No te puedo poner puntos o ponerte dieces por venir a una sesión o por tomar una clase
si ese es lo mínimo que debes de hacer para que resulte todos los procesos de aprendizaje, ¿ok? Entonces, aquí Prepa en línea en CEP les da un incentivo, no les da una calificación completa por el hecho de asistir a los espacios abiertos, ¿ok? Es solamente un incentivo. Entonces, se los aclaro para que así no haya esas cuestiones al final. Y eso fue una de las indicaciones que me dieron en supervisión, que por favor aclarara esos aspectos, que dejara en claro cómo es que se asigna esa calificación, ese incentivo para que ustedes estén en esos espacios abiertos. Entonces, yo espero que lo tomen en cuenta y en consideración para que cuando estemos por aquí, pues participen. Al final de cuentas, estamos aquí para aprender, no solo y únicamente para que se les dé una calificación. Enfoquémonos en aprender y la calificación por sí sola vendrá, ya sea alta o no tan alta, pero llegará a esa calificación, ¿ok? Bueno, decidí hacer ese espacio porque fueron algunos de los puntos que nos sugirieron para que se aclararan en los espacios abiertos. Nuestro tema del día de hoy, ya pasando a los asuntos importantes de esta sesión, como ya lo mencioné, es el pasado progresivo. ¿De qué va el pasado progresivo? Vamos a brincarnos a la siguiente slide y vamos a encontrar una pregunta. Y la pregunta dice, What were you doing on Monday when I introduced myself on the platform? ¿Qué estabas haciendo el lunes cuando yo me presenté en la plataforma? Es decir, el día lunes, como prácticamente al inicio de cada espacio, o más bien dicho, de cada módulo, de cada generación, se nos solicita hacer ciertos pasos en específico. Yo el día lunes me presenté, subí información acerca de mi persona, acerca de la dinámica de trabajo, y la pregunta es sencilla. What were you doing on Monday when I introduced myself on the platform? ¿Qué estabas haciendo el lunes cuando me presenté en la plataforma? Aún no me respondan, no se preocupen, esta respuesta la voy a requerir hasta el final. Por ahora solo y únicamente tengan en la mente o piensen más bien qué estaban haciendo el lunes. Yo me presenté el día lunes, ahí como por las 8, 9 de la mañana más o menos, subí la información. Entonces a las 8 o en la mañana del lunes, ¿qué estaban haciendo ustedes? Piensen, traten de reflexionar acerca de esa actividad. Es importante, tráiganla a la mente para que nuestra mente nos apoye a vincular esta cuestión lingüística con un hecho en específico y poderlo expresar, ¿ok? De nuevo, la pregunta dice, What were you doing on Monday when I introduced myself on the platform? ¿Qué estabas haciendo el lunes cuando me presenté en la plataforma? ¿Ok? Así que piénsenlo y al final de la sesión ya yo les indico de qué va o cómo es que van a tener que responder. Dice alguien, buenas tardes, asesor y compañeros, disculpa la tardanza. Buenas tardes, Fermina, no te preocupes, por aquí estamos ya, ¿ok? Bueno, vamos a movernos entonces a lo que tiene que ver con el pasado progresivo. Yo les pregunto a ustedes, antes de que les dé una explicación acerca del pasado progresivo, ¿alguien de ustedes sabe de qué trata el pasado progresivo? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es de esa manera? ¿Algo que ustedes desean aportar para con este tema gramatical y así poder ir creando pues nuestra propia idea o nuestra propia definición que al final se tendrá que acoplar con una definición pues cercana a lo real o lo real acerca del pasado progresivo? ¿Alguien de ustedes tiene idea de qué va el pasado progresivo? Alguien, quien guste participar es bienvenido, simple y sencillamente active la manita o quizás active su micro o coloque alguna respuesta en el chat. Como ustedes gusten, la cuestión es comenzar a hacer uso de lo que ya revisamos, de lo que ya sabemos. No importa que no estemos completamente seguros de lo que vamos a decir. Por ahora es sacar algo de lo que ya tenemos en la mente y a lo mejor solo y únicamente es algo de lo que yo creo o que ustedes creen acerca de qué trata el pasado progresivo. Espero alguna de las respuestas para poder avanzar y así comenzar con la explicación. ¿De qué trata el pasado progresivo? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Espero su respuesta por ahí. Dice Cristina que ella desea participar. Cris, por favor, activa tu micro. Yo creo que el pasado progresivo trata de que nosotros mencionemos lo que estábamos haciendo. Se trata de decir lo que, pues sí, lo que estamos haciendo, ya sea, bueno, en el... Gracias, Cris. Ahí más o menos vamos por ahí, pero la idea está en tu mente. Entonces, eso es muy bueno.
¿Alguien más que desea aportar? ¿Alguna de las dos personas que también están por aquí? ¿Alguna otra idea? ¿Algo que ustedes crean? Algunos en algún momento, recuerdo en alguna generación, la primera que me tocó, decían que son temas súper básicos y que pues de pronto participar, ¿como para qué? Entonces yo les decía, si son muy básicos, seguramente ya tienes en tu mente la definición. Entonces, pues ayúdanos para que los demás también podamos aprender de lo que tú ya posees. Es también compartir con el resto de nuestros compañeros lo que nosotros ya sabemos. No se trata de presumir, se trata de compartir. Si alguien de ustedes ya tiene la respuesta, pues perfecto, ayúdenos para que en conjunto podamos construir. Se le llama a estos tipos de procesos, a este tipo de preguntas, preguntas detonadoras, para hacer un aprendizaje constructivo y tiene una visión un tanto activa en cuanto a los procesos de aprendizaje. Entonces, ¿alguien más que desee ser partícipe de lo que acabe de exponer o preguntar? Me parece que no, ¿verdad? Bueno, Chris ya nos dio una idea. Dice Zaira, buenas tardes. Yo pienso que el pasado. Muy bien, Zaira. Vamos esperando tu respuesta. En lo que ella va respondiendo allá por el chat, les voy comentando alguna situación que seguramente va a suceder con su actividad integradora número 2, porque ya califiqué algunas tareas, me faltan por calificar 6 que llegaron el día de hoy y ayer en la noche llegaron también 2 para ahí. Hay confusión en el uso del pasado progresivo y el pasado simple. Y ahorita es justo lo que voy a abordar para que ustedes puedan cumplir con su actividad integradora 2 y que tengan claro exactamente lo que requiere la actividad integradora 2 para que ustedes puedan tener una calificación pues buena a alta seguramente. Entonces ahorita lo voy a exponer en lo que su compañera Zaira termina de darnos su aportación. Dice, buenas tardes, yo pienso que el pasado, seguramente sigue escribiendo por ahí Zaira, lo que termina de escribir, le voy a dar clic a la diapositiva siguiente y ahorita leemos la aportación de su compañera. Dice la siguiente diapositiva, el pasado continuo en inglés se usa para 1. Expresar acciones o estados que estaban llevándose a cabo en el pasado cuando otra acción o estado la interrumpió o la reforzó. Por ejemplo, I was walking when I saw an eagle. Estaba caminando cuando vi un águila. Ese es uno de los usos del pasado progresivo. 2. Ofrecer contexto, es decir, dar información sobre hechos o situaciones en un tiempo específico. Uno de los usos del pasado progresivo. 3. Más bien dicho, un ejemplo. Last year I was studying for the exams. El año pasado estaba estudiando para los exámenes. Es decir, estamos a octubre del 2022. Si le calculamos un año hacia octubre del año pasado, es decir, por estas fechas estaba estudiando para los exámenes, por estas fechas, por agosto, por septiembre, pero por estas fechas estaba estudiando para mis exámenes, pues quizás de medio cuatrimestre o de término del cuatrimestre, depende del periodo, ¿ok? 3. Mencionar dos o más acciones del pasado que sucedieron al mismo tiempo. While my son was playing video games, I was sleeping in his bedroom. Mientras mi hijo estaba jugando videojuegos, yo estaba durmiendo en su recámara. While significa mientras, ¿ok? Y por lo regular, cuando hacemos uso de while, es porque dos acciones van a ser expresadas en las oraciones que vamos a redactar. Dos situaciones al mismo tiempo, o quizás hasta más dirán algunos, se estaban llevando a cabo. Por ejemplo, mientras mi hijo estaba durmiendo, o más bien dicho, estaba jugando videojuegos, yo estaba durmiendo en su recámara. Dos acciones al momento, pero hablando de un tiempo pasado, ¿ok? Ese es el pasado progresivo. Bueno, ahorita me meto algunos ejercicios para ver si ustedes van entendiendo de qué va, pero vuelvo a repetirles esto justo que ya les había dicho en la sesión anterior. Cuando hacemos uso de cualquier tiempo gramatical o tiempo verbal, de cualquiera, hacemos uso de esos tiempos verbales en tres modos: positivo, negativo, pregunta, o dirán algunos, afirmar, negar y preguntar. Son los tres modos en los cuales nosotros llevamos a cabo un acto comunicativo.
afirmamos, negamos o preguntamos, o en el orden que estos deseen aparecer o que nosotros hagamos que aparezcan en una interacción comunicativa, son los 3 modos que utilizamos, ¿ok? Bueno, les repito algunos ingredientes que ustedes, desde que comenzaron su proceso de aprendizaje del inglés, seguramente conocen. Sujetos, ya sean pronombres, como por ejemplo I, you, he, she, it, we, and they, siempre tienen que existir en una oración. Y ahorita que hagamos algunas, les explicaré otro punto. Aquí con el pasado progresivo hacemos uso del verbo to be de nuevo. En el presente progresivo hacíamos uso del verbo to be, pero en presente, es decir, am, is y are. Con este pasado progresivo hacemos uso del verbo to be, pero solo y únicamente en pasado. Y sus versiones en pasado son was y were. Was para sujetos o pronombres que expresan un solo sujeto. I es un solo sujeto, yo. He es un solo sujeto, él. She es un solo sujeto, ella. It es un solo sujeto, eso. Y para ellos les corresponde was. Si yo quiero hacer uso de algún pronombre, pero ese pronombre en conjunto, más bien dicho, en su significado, habla de un conjunto de personas, como por ejemplo you, que podría ser ustedes, we, que es nosotros, y they, que es ellos, expresan un conjunto de personas, no hablan de un solo sujeto. Bueno, para ellos, para nosotros y para ustedes, you, we and they le corresponde were. Repito, was para pronombres que expresan un solo sujeto, I, he, she e it. Were para pronombres que hablan de varias personas, you, we and they. Dos primeros ingredientes que son importantes dentro del pasado progresivo. Ahora, enfóquense en el ejemplo que dice speaking. Dense cuenta que speaking, tanto en positivo, speaking en negativo y speaking en pregunta, es exactamente el mismo. Es decir, sigue las mismas reglas que el presente progresivo, donde solo y únicamente le agregamos ing a los verbos, solo y únicamente hacemos eso, y no va a importar prácticamente el tiempo gramatical. Lo que nos va a dar la pauta de que hablamos en pasado progresivo o en presente progresivo es el was, el were para pasado, es el is, are y am para presente, porque los verbos con ing van a ser igualitos tanto en presente progresivo como en pasado progresivo. Solo y únicamente agregamos ing. Speaking, speaking. Y el ejemplo dice, I was speaking. Negativo, I was not speaking. Pregunta, was I speaking? En plural, you were speaking. En negación, you were not speaking. En pregunta, were you speaking? Tengo los 3 modos en los cuales debo de hablar. ¿Ok? Bueno, les explicaba desde la sesión anterior que para agregar ing a los verbos necesitamos ciertas reglas. Por ejemplo, la primera dice que cuando un verbo termina con una sola esa debe ser eliminada y debemos agregar ing. Un ejemplo, come, coming. Le borro la y agrego ing. Pero dice que si algún verbo tiene doble no es posible borrar ninguna. Si hay doble no borro nada, solo y únicamente agrego ing. Ejemplo, agree, vean, A-G-R-E-E. Si hago este verbo con ing, solo y únicamente agrego ing y digo agreeing, ¿ok? Después dice, after a short stressed vowel, the final consonant is double. Dice aquí que después de una palabra, un verbo cortito más bien, o de alguna vocal que se acentúa en su sonido, la última consonante se tiene que duplicar. Ejemplo, set, que es sentarse. Set tiene una I. Esa I está solita entre dos consonantes. Pero en este caso esa I se acentúa. Prácticamente esa es una sola sílaba. Entonces está solita y tiene una T. Y para que no esté tan sola y se pueda pronunciar de hecho, hay que duplicar la otra T y decir seren. Pongo una T más y agrego ing. Esto va a suceder prácticamente en todos aquellos verbos que son cortitos, que tienen una vocal solita entre dos consonantes. La última consonante se va a tener que duplicar, se va a agregar
una versión de esa consonante. En este caso la T se duplicó y se agregó ing. Uno más. Dice, as final consonant after a vowel is double in British English. Bueno, resulta que este verbo travel lo podemos encontrar con doble L o con una sola L. Recuerden que hay un estándar en cuanto al inglés, es un inglés estandarizado alrededor del mundo. Yo siempre les digo a muchos sujetos porque algunos se enfocan en que esto que ustedes aprenden no es la manera en la cual los gringos hablan. Esto que ustedes aprenden no es la manera en cómo los británicos hablan. Y siempre les explicamos a aquellos que somos lingüistas, en mi caso soy lingüista, no solamente soy profesor de inglés, siempre les explicamos algunos detalles en cuanto a por qué tienen que aprender inglés de esta manera, a través de los libros, de manera académica. Y resulta que esto se hace porque hay un estándar de aprendizaje del inglés. Es decir, ustedes, cuando se inscriben a un curso de inglés, van a terminar aprendiendo lo mismo que al chino se le está enseñando, lo mismo que al hindú se le está enseñando, o indio más bien, hindú es la religión. Lo mismo que al coreano se le está enseñando, lo mismo que al ruso se le está enseñando. Es decir, no solo y únicamente se van a comunicar con nativos del idioma, con los gringos o con los británicos, no solamente con ellos. Y de hecho, en muchas ocasiones es con los que menos hablan. El inglés ya es un idioma globalizado y prácticamente en todo el mundo lo está hablando. Entonces, si yo quiero comunicarme con el chino, yo no hablo mandarín, él no habla español, pero tenemos en común al inglés. Entonces, lo que yo aprendí de manera académica y estandarizada es lo que él aprendió de manera estandarizada y académica y podemos comunicarnos sin ningún problema. Es obvio que cuando ustedes lleguen a interactuar con un nativo, en algunas ocasiones tienden a llamar a los estudiantes que aprenden inglés a través de lo académico o estandarizado, que son schoolboys, que aprendieron, son niños de escuela, aprendieron inglés en una escuela. ¿Por qué? Pues porque su inglés se escucha demasiado formal. No es que esté mal, solo y únicamente que es muy formal. Es como si yo con un amigo me llevo muy bien y llego y le digo, muy buenas tardes, Daniel Juárez, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Y el amigo va a voltear a verme extraño como diciendo, habla bien. Así se escucha el inglés, de manera muy propia, muy formal, y lejos de decir buenas tardes, pues a lo mejor expresamos de otra manera, decir qué onda, cómo estás, otra expresión, pero no llegamos de manera tan formal con círculos muy cercanos o en general en nuestra vida. Entonces así se escucha. Es un inglés estandarizado, formal, que el chino entiende que lo estoy saludando, que el hindú entiende que lo estoy saludando, entendemos los códigos de aquí para allá y de allá para acá, ¿ok? Pero si utilizamos modismos o slang dentro de cualquier idioma, es obvio que no nos vamos a poder entender. De hecho, hasta desde el español llegamos a no entendernos con ciertos extractos sociales porque tienen su propio código, su propio caló, y de pronto no entendemos qué está diciendo, aunque es español y tiene otro significado lo que está utilizando. Ok, para poder aprenderlo se estandarizan las cosas y así podemos comunicarnos con otros. Evitamos ese caló, ese slang y lo estandarizamos, ¿ok? ¿Por qué se los comento? Porque decía yo en esta versión de travel, travel va con una sola L y también va con doble L. Depende, va a venir prácticamente todos los diccionarios, lo van a encontrar de ambas maneras, ¿ok? Entonces tengan en claro que hay un inglés en general que está estandarizado, pero sigue teniendo sus rasgos del inglés británico y van a encontrar cómo del inglés británico sigue manteniendo cierto dominio en ciertas palabras y de pronto van a encontrar que esa palabra sigue existiendo y va con doble L. O tal palabra, por ejemplo, light, en inglés, de pronto solamente es con la I y la T. Y detalles en inglés británico, y detalles como esos, ¿ok? Algunos dicen que es en slang también, pero no lo es. Solo y únicamente se mantienen ciertos verbos por ciertas cuestiones ahí sociales, quizás, ¿ok? Se los digo para que cuando ustedes lo lleguen a encontrar, siempre la mayoría de profesores de inglés les dicen, esto es británico, esto es americano, esto es británico, esto es americano, ¿ok? Última, dice la final IE becomes Y. Dice que los verbos que terminen con I y E se van a convertir en una Y. Vean el ejemplo. Lie, mentir, se convierte en Y esas dos vocales y se agrega ING. ¿Ok? Siempre que encuentren un verbo con I y con E, así solitas esas dos vocales, las eliminan y agregan una Y y luego ponen ING. ¿Sale? Bueno,
Diferencias entre el pasado simple y el pasado continuo. Agregué esto dado que me di cuenta que con las tareas que me enviaron varios estaban cometiendo este mismo o ciertos errores en cuanto a responder su actividad integradora 2. Esto decidí agregarlo. Diferencias entre el pasado simple y el pasado continuo. Antes de que lea yo esto, les voy a explicar o les voy a dar un ejemplo. Ya ustedes van a ir entendiendo a qué me refiero. Si yo llego con alguien, no sé, con alguna persona de las que están aquí y quiero dejarle en claro algo de lo que hicimos, no sé, con Cristina, y le digo a Cristina que el día de ayer toqué o fui a su casa y toqué la puerta. Es muy distinto a decir que el día de ayer fui a su casa y estuve tocando la puerta. Dirán ustedes, es lo mismo. En esencia pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando utilizo el ing, el pasado progresivo, soy enfático en que esa actividad se prolongó en el tiempo. No solamente apareció y así como apareció, desapareció, sino que apareció, se prolongó en el tiempo y obvio en algún momento desapareció. Pero no solo emergió y desapareció hacia el instante, así como si tronara mi dedo, desapareció esa actividad. Decir que yo ayer fui a la casa de Cristina y toqué a la puerta es prácticamente dejar en claro que fui y toqué. Es decir, a lo mejor solamente una o dos veces toqué o llamé a la puerta. Si yo le digo a Cristina, ayer fui a tu casa y estuve tocando la puerta, dejo en claro que no solamente llamé una vez, sino por un tiempo prolongado estuve llamando, 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 llamando y tocando y tocando y tocando hasta que alguien saliera. Y nadie salió. Ese es el pasado progresivo, que me indica que no solamente existió esa actividad, sino se prolongó en el tiempo. No es lo mismo decir, ayer vi la televisión, a decir, ayer estuve viendo la televisión. No solamente dejan claro que abrí mis ojos y vi la televisión, sino que abrí mis ojos, enfoqué mi atención y por un tiempo en específico esa acción se estuvo prolongando. ¿Ok? El pasado progresivo, dirán algunos, da más contexto, describe de una manera pues un tanto más profunda la actividad y soy reiterativo o enfático en que esa actividad se prolongó, no solo emergió, sino se prolongó en el tiempo. Ese es el pasado progresivo. El pasado simple solamente habla de que algo emergió y desapareció. Pasado progresivo, que algo emergió, se prolongó en el tiempo y desapareció. Cuando ayer fui a tu casa, Cristina, y llamé a la puerta o toqué a la puerta. Pasado simple. Ayer fui a tu casa y estuve tocando la puerta. Pasado progresivo. ¿Ok? Bueno, dicen aquí las explicaciones o las diferencias. El pasado continuo tiene claras diferencias con el pasado simple, las cuales se pueden resumir de la siguiente forma. El pasado simple es para acciones que empezaron y terminaron en el pasado. El pasado continuo se usa para acciones que estaban llevándose a cabo en el pasado. Ejemplos. Pasado simple, she watched a film yesterday. Ella vio una película ayer. Pasado continuo, she was watching a film yesterday when I called her. Ella estaba viendo una película ayer cuando la llamé. ¿Ok? No solamente habla de que ella vio una película, sino que ella estaba viendo una película y hasta agrega información extra. Ayer a las 6 de la tarde, por ejemplo, podría ponerlo, yesterday at 6 o'clock, she was watching a film when I called her. Ella a las 6 estaba viendo la tele cuando yo la llamé. Justo cuando yo la llamé, ella estaba haciendo algo. Por ejemplo, con el caso de Cristina, podría decir que Cristina estaba viendo la televisión cuando yo estaba tocando la puerta. Dos actividades progresivas en pasado simple. Cristina estaba viendo la televisión. Chris was watching a film or a TV when I was knocking the door. Cuando yo estaba tocando la puerta. Dos acciones se llevaron a cabo. Dos acciones que fueron continuas en ese tiempo pasado. ¿Ok? Eso es el pasado progresivo. ¿Ok? Uno más. Dice, cuando dos acciones consecutivas primero ocurre una y después la otra, se usa el pasado simple, pero si las acciones son simultáneas, se usa el pasado continuo. Esto se los agregué porque es justo lo que alguna de las actividades o de algunos de los apartados de la actividad integradora les pide, que narren algunas actividades. Ok, cuando hay que narrar actividades consecutivas, por lo regular se utiliza el pasado simple. Primero me levanté, después me vestí, luego me peiné. Son actividades consecutivas. Pero si lo que vas a hacer es narrar actividades o acciones simultáneas, utilizas el pasado continuo. Por ejemplo,
ya sea que algo ocurre mientras se desarrolla otra acción. Ejemplo, he was reading when his little sister started to cry. Él estaba leyendo cuando su hermanita comenzó a llorar. Él estaba leyendo cuando su hermanita comenzó a llorar. Si ya checaron la actividad integradora 2, habla acerca de un robo y les dice qué estaban haciendo ustedes al momento del robo. Eso es justo lo que tienen que narrar. Por ejemplo, yo estaba, I was reading when the robbery happened. Yo estaba leyendo cuando el robo sucedió. Pasado progresivo, pasado simple. Lo puedo hacer de esa manera, ¿ok? Dos actividades que estaban pues sucediendo un tanto simultáneas una de la otra. También puedo utilizar while, como les estaba yo diciendo al principio. Puedo decir yesterday while I was listening to music, my friend was watching movies. Yesterday, while the robbery was happening, I was reading a book. Ayer, mientras el robo estaba sucediendo, yo estaba leyendo un libro. ¿Ok? Dos actividades progresivas. Y si no, lo puedo narrar como lo de arriba. Una progresiva y una en pasado simple. ¿Ok? Esto viene en su actividad integradora 2. Por eso es que decidí agregarlo para que ustedes sepan qué tienen que hacer. Ahora les aclaro algo. El pasado progresivo es el titular o el estelar de esa actividad integradora 2. Algunas de las actividades que han enviado, de las que revisé, no han cumplido, han tenido calificaciones de 7, de hecho, porque pues fueron capaces de entender y darse a entender, pero no está el punto gramatical que se tiene que evaluar. No lo encuentro en ningún punto, en ningún lado, de hecho. Entonces, tengan claro que el estelar de la actividad integradora 2 es el pasado progresivo, narrar acciones que estaban pasando en algún punto. Y la actividad integradora es acerca de un robo. Entonces, ¿qué estaban haciendo cuando eso pasó? ¿Qué estaba haciendo su familia o con quien ustedes viven cuando eso pasó? Y hacer preguntas, preguntarle al vecino o algo así, me parece que dicen en alguna sección, hacer algunas preguntas para con las víctimas de este robo, ¿ok? Entonces, les traje aquí un ejercicio para que comencemos a interactuar y vaya yo dándome cuenta que ustedes ya tienen este punto gramatical en la mente, ¿ok? 5 ejercicios o 5 oraciones, más bien un solo ejercicio. Y lo que vamos a hacer por primera cuenta es que ustedes me ayuden a identificar el verbo to be que le corresponde a estos sujetos. Y hablo del verbo to be en pasado. Recuerden que el verbo to be en pasado es was y es were. Solamente, ¿ok? Para el pasado progresivo, was y were. No hay ningún otro por ahora. Was o were son los únicos que vamos a utilizar. Was para un solo sujeto, para pronombres que hablan acerca de un solo sujeto, y were para pronombres que hablan de más sujetos o que expresan un conjunto de sujetos por sí mismo ese pronombre, ¿ok? Entonces, aparece en el primer ejemplo que para I voy a utilizar was. ¿Y por qué voy a utilizar was? Pues porque I habla de un solo sujeto, no dice, su traducción es yo. ¿Expresa muchos? No, habla de una sola persona. Y entonces para I tenemos was. Yo les pregunto, para my brother, what do we need to use? Was o were? ¿Qué utilizamos para my brother? Was o were? Necesito su respuesta para irme dando cuenta que ustedes van identificando el uso del verbo to be. Was o were, Cristina? Was. Excelente. Utilizamos was. Gracias, Chris. ¿Y por qué utilizo was? Pues porque hablo de un solo sujeto, mi hermano. ¿Estoy diciendo mis hermanos? No, hablo de uno solo y ese es mi hermano. Entonces, para my brother, we need to use was. Muy bien. Vámonos al 3. We. We, ya les di la traducción hace rato. ¿Qué utilizo? Was o utilizo were? Te escucho, por favor, Fermina. Were. Excelente. Utilizo were. ¿Por qué? Porque we significa nosotros. No solamente hablo de mí ni de ti, sino hablo en conjunto de ambos y digo nosotros. Y para nosotros solo y únicamente existe were. ¿Ok? Perfecto. Viene uno, el número 4. Algunos tienen confusión cuando se dividen los sujetos. ¿Ok? Veamos qué hacen ustedes. Carl and Mark. Was o were? Was o were para Carl and Mark. Chris, te escucho. Were. Were. ¿Y por qué were? Pues porque hablo de dos sujetos. Dirán algunos, está bien obvio,
pero para muchas personas o para algunas de pronto no es tan obvio cuando separamos sujetos. Digo, Carl y Mark ya son dos y hablo de ellos. Carl and Mark were. Perfect. Última, my sisters was or were. Was. Excellent, Zaira. Was, dirán algunos, perdón, excellent. No, hay un error ahí. Me estaba yo emocionando. No, no es was. ¿Cuál es? Fermina. El único que. Were. Exacto, pues la única opción. Dirán algunos, ¿pero por qué? Tiene una S. Sister es hermana. Sisters, hermanas. No hablo de una, hablo de muchas. Y cuando hablo de muchos, el were es el estará. Recuerden, estamos identificando hasta este punto solamente el verbo to be. Y la traducción sería la siguiente. I was, yo estaba. My brother was, mi hermano estaba. We were, nosotros estábamos. Carl and Mark were, Carl y Mark estaban. My sisters were, mis hermanas estaban. Repito entonces. Yo estaba, mi hermano estaba, nosotros estábamos, Carl y Mark estaban, mis hermanas estaban. Hasta este punto llamamos lo primero. Ahora, ¿qué necesito hacer? Entre paréntesis me están dando a los verbos que necesito utilizar. Y tengo play, tengo practice, tengo dance, tengo shop y tengo skate. A play le voy a agregar ing y voy a decir I was playing with my sister. A practice le voy a borrar la e y voy a poner ing y voy a decir my brother was practicing. A dance le voy a borrar la e, le voy a agregar ing y voy a decir we were dancing. A car, mark, were y shop. A shop le voy a agregar otra P porque recuerden que es un verbo cortito y tiene una vocal entre dos consonantes. La última consonante se va a duplicar y voy a decir shopping. Carl and Mark were shopping. My sisters were a skate. Le voy a borrar la E y le voy a agregar ing. Y digo skating. Y entonces quedaría de la siguiente manera. I was playing with my sister. Estaba jugando con mi hermana. My brother was practicing the piano. Mi hermano estaba tocando el piano. We were dancing in the kitchen. Nosotros estábamos bailando en la cocina. Carl and Mark were shopping at the mall. Carl y Mark estaban de compras o estaban comprando en el centro comercial. My sisters were skating at the arena. Mis hermanas estaban esquiando o patinando más bien en la arena. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dirán ustedes, estuvo fácil. Sí, no está tan complejo. Ahora, eso que vimos fueron las afirmaciones. Si yo deseo crear negaciones, vean, aquí abajito aparece un not. Esto me deja en claro que después del was voy a colocar el not. Que después del was en my brother voy a colocar el not. Que después de were en we voy a colocar el not. Que después de Carl and Mark y were voy a colocar el not. Que después de my sisters voy a colocar el not. Después de my sisters y were, perdón, coloco el not. Y sigo con el resto. Vean, voy a volver a aparecer todo esto y justo, vuelvo a desaparecer lo anterior, justo donde está o donde tenemos estos dos uniones de estos ingredientes de was y del verbo ing, ahí entre ellos dos voy a colocar el not, no lo voy a poner en ningún otro lado. Ese va ahí después del verbo to be, no va en ninguna otra parte. No digo not I was, no digo I not was, no digo I was playing not, no va ahí. El not va después del was, el not va después del were, ¿ok? Perfecto. Ahora, si quiero hacer preguntas, vean aquí abajito aparece un recuadro con un signo de interrogación. Voy a volver a aparecer estos sujetos y voy a poner la presentación de manera un tanto normal. Me voy a mover hacia mis diapositivas para que los pueda yo guiar y a ver si así podemos hacerlo en conjunto. Bueno, este signo de interrogación lo voy a tomar y lo voy a colocar aquí, al final. Borro el puntito y le pongo el signo de interrogación. Y ya con esto comencé con la estructura de mi pregunta. Esto que está aquí todavía no es una pregunta, todavía no lo es. ¿Qué necesito para que esto sea una pregunta? ¿Qué necesito mover? Alguien ayúdeme. ¿Qué necesito mover para que esto sea una pregunta? Te escucho, Zaira. Mover el was primero y después el y.
Bueno, la I. Exactamente. Vean, voy a tomar el was y lo voy a poner aquí. Y digo, was I playing with my sister? Y ya tengo el signo de interrogación. Ya nos enseñó Zaira qué es lo que hay que hacer. Tomo el was, lo pongo al principio. Was my brother practicing the piano? Ya nos enseñó Zaira qué hay que hacer con el verbo to be. Tomarlo y ponerlo al principio. Digo, were we dancing in the kitchen? Busco en la 4 el verbo to be, lo tomo y lo pongo al principio. Y digo, were Carl and Mark shopping at the mall? 5. Ya sé que el verbo to be tiene que ser el que se mueva. Lo tomo y lo paso al principio. Digo, were my sisters skating at the arena? Eso es hacer preguntas. Así de sencillo con el verbo to be. Hago preguntas. Recuerden siempre colocar el signo de interrogación. Las preguntas en inglés no llevan doble signo de interrogación, ¿ok? Solamente tiene el signo de interrogación de cierre, no el de apertura, ¿ok? El de cierre en inglés es el único que se usa, no hay de apertura, ¿sale? Lo digo porque algunos enviaron sus tareas y tienen dos signos de interrogación. En español tenemos el de apertura y cierre. En inglés solamente utilizamos el de cierre, ¿sale? Esto es hacer preguntas. Y si me voy a la diapositiva anterior, lo que les decía, donde está el not, vean. Lo que voy a hacer es hacerme un espacio entre was y playing. Y aquí tiene que entrar el not en medio. Ahí tiene que estar. No va al final, no va al principio, no va después del I. El not va entre el was y el verbo que esté en ing. El not va entre el were y el verbo que esté en ing. Ahí va el not, no va en ningún otro lado. ¿Sale? Perfecto. Así de sencillo, espero lo hayan comprendido un tanto. Así de sencillo se utiliza el pasado progresivo. Ok, sigamos avanzando para ver si me van entendiendo y lleguemos a la sección de dudas. Tengo aquí playing tennis hole I was Saturday. Ayúdenme poniendo en orden esta oración. Necesito que los ingredientes estén correctamente utilizados en cuanto a su orden, en cuanto a la sintaxis. ¿Cuál es la respuesta completa? ¿Quién desea hacerlo? Ya sea activando su micro, ya sea escribiendo en el chat, como ustedes gusten y manden. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo ordeno estas palabras? Tienen que tener un orden lógico y ya lo vimos desde hace rato. Ya sabemos qué inicia, ya sabemos qué sigue, ya sabemos qué verbo va y el resto es el complemento. ¿Cómo queda esa oración? ¿Quién dice yo? Yo lo hago, está bien fácil. Primero hay que buscar esto, después de esto o denme la respuesta ya sin necesidad de ir ordenando uno por uno. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo ordeno esas palabras que están ahí aventadas y que me den una idea completa? Ya vimos, ya les expliqué qué va primero, qué va después, qué va en tercer lugar y el resto pues podría ser un complemento. Escucho su respuesta, por favor. O la leo, como ustedes gusten. ¿Qué es whole? Todo, completo, todo o completo. Esas son sus traducciones. O entero también. Esa es su traducción. Con L. Con R, ese que tú escribiste, whore, es una grosería. Significa prostituta, de hecho. Le dirán a alguna persona con ese, con whore, con R. Con L, whole, significa entero o completo. W-H-O-L-E. ¿Quién tiene una idea de cómo va esto? Ayúdenme, por favor. Seguramente está en su mente. Dice Chris. Te escucho, Chris. Sería I was playing tennis all Saturdays. Exacto, Zaira lo hizo a la par que tú. Y dice, I was playing tennis whole Saturday. Exacto, digo, yo estaba jugando tenis el sábado entero o el día completo del sábado. Completo. Whole es completo, entero, significa eso, ¿ok? I was playing tennis whole Saturday. Estaba jugando tenis el sábado o durante todo el sábado. La respuesta va a aparecer abajito y digo, I was playing tennis whole Saturday. Segunda, ayúdame con la segunda. Telling where jokes they. ¿Cómo queda la número 2? Y si quieren de una vez la número 3 para que vayamos avanzando. Telling where jokes they. ¿Cómo va? ¿Cómo va esa segunda? Ayúdenme. Jokes significa bromas, chistes, dirán algunos, ¿ok? Ese es jokes. Telling, diciendo, esa es la traducción.
Anna were the dancing at an John party. ¿Cuál sería la respuesta? Los escucho, please. O los leo, como ustedes gusten. Chris, te escucho. They were telling jokes. Exactamente. They were telling jokes. Jokes. Como que tiene una I, es una I. Una U, esa O. Y digo, they were telling jokes. They were telling jokes. ¿Ok? Perfect. La última. Ya Chris nos ayudó con la 2. ¿Cómo quedaría la última? Que es un poquito más extensa. Y ahí habrá algún detalle que es por lo regular lo que sucede con algunos cuando tenemos mucha información. ¿Cómo queda la número 3? So what is the possible answer for number 3? Please, go ahead. ¿Alguno de ustedes que desee participar? Please, just try it. ¿Cómo quedaría la número 3? ¿Qué hacemos ahí en la número 3? ¿Quiénes son los estelares de la número 3? Sabiendo de quién hablamos. Ana y yo, ¿no? Ana and John. Excellent. Were. ¿Vas bien? ¿Vas bien? Ya nos ¿Qué es at? ¿Qué es at? Significa en. Dancing at the party. At the party, exactamente. Ese D, justo el sonido que tú diste en una generación anterior, me preguntaban que por qué algunos dicen D y algunos dicen D. Y les explicaba que hay una regla de pronunciación para el artículo definido D o D. Y la explicación es la siguiente. Cuando ustedes encuentren una palabra que empieza con vocal, se pronuncia di. Cuando ustedes encuentran una palabra que inicia con consonante, se pronuncia da. Por ejemplo, club, C-L-U-B, decimos the club, el club, y se pronuncia the club, como con da. Si digo manzana, digo the apple, porque A, es decir, apple, inicia con una vocal, y ahí sí suena como the apple. Club inicia con C, the club, the apple, the club, the apple. Es la misma palabra, es el mismo artículo, salvo que se pronuncia con una vocal, the apple, con una consonante, the club, ¿ok? Para que por si algún día llegan a encontrar eso por ahí y sepan de qué va. Estaba ahí conectando mi computadora, por eso escuchan ruidos. Ok, bueno, dice entonces la número 3. John and Anne, o Anne and John, were dancing at the party. En la fiesta. At significa en, ¿ok? Si yo quiero decir que estoy aquí en mi oficina, por ejemplo, puedo utilizar at, pero no dejen claro si estoy dentro o estoy fuera, solamente me da una ubicación. Si quiero decir que estoy dentro de mi oficina, utilizo in. Si yo quiero decir que estoy en la escuela, puedo utilizar in the school. Pero si quiero solamente dejar en claro que estoy en la escuela, es decir, aproximado, en sus alrededores, afuera, no quiero especificar en dónde necesariamente estoy, utilizo at y digo, I'm at school, estoy en la escuela, pero no estoy dentro. Si utilizo in, estoy dentro de la escuela, ¿ok? Puedo decir, por ejemplo, ¿dónde están los niños? Y alguno dirá, at the door, están en la puerta, ¿ok? No utilizan in porque sería difícil que se metan en la puerta, solamente señalan una posición de algo. At significa eso, ¿ok? Se los explico para que pues también lo tengan en la mente. Anna and John were dancing at the party, ¿ok? Muy bien. Vamos prácticamente ya concluyendo con esto. Tengo aquí unos ejercicios, pero ya no los vamos a hacer porque pues ya vi que los anteriores ya los pudieron dominar. Ya no hay necesidad de hacerlos a los siguientes. Pero sí necesito que me ayuden a responder lo siguiente. What were you doing on Monday when I introduced myself on the platform? ¿Qué estaban haciendo el lunes cuando me presenté en la plataforma? ¿Qué estaban haciendo el lunes a las 8 de la mañana? So, what were you doing on Monday at 8 o'clock when I introduced myself on the platform? ¿Qué estaban haciendo el lunes? Piensen, díganme qué estaban haciendo. Digan algún verbo, yo los voy ayudando con algo. Dice aquí, while you were presenting yourself on the platform, I was sleeping, okay. I was sleeping when you were presenting on the platform. Cualquiera de las dos está bien para la segunda actividad. La primera sería la correcta, yo diría, o sea, en cuanto a lo que busco, porque recuerden que el estelar es el pasado progresivo.